Ya hice. Ya, ahora sí. Pueden ver la guía, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todo bien con la guía? Ya. Ya. Pregunta uno entonces. Modelo Físico Mundo 2017. Si se mira desde el aire hacia el fondo de una piscina llena de agua, esta parece menos profunda de lo que realmente es. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Bueno, de partida, tenemos que ver que lo que nos preguntan es que se mira hacia el fondo de la piscina. Entonces la luz pasa por el aire, luego por el agua y luego vuelve por el aire hacia nuestros ojos. ¿Sí? Si tenemos, no sé, el fondo de una piscina, y ahí está el agua, tenemos que la luz viaja desde el aire al agua, va hasta el fondo de la piscina y luego vuelve por el agua, o sea, vuelve por el aire. Entonces tenemos que ocurren dos procesos de refracción, ¿sí? Del aire al agua y del agua al aire. Por tanto, porque la luz pasa del agua al aire, a ser refractada en la interfaz de estos medios es una posible opción. Porque la luz que pasa del agua al aire se refleja en la interfaz de estos medios, no. Porque estamos viendo el fondo de la piscina, no estamos viendo la interfaz. ¿Ya? La interfaz es esta parte de aquí donde se dividen ambos medios. C, porque la luz que pasa del aire al agua se refleja en la interfaz de estos medios. Tampoco. No estamos hablando de reflexión, estamos hablando de refracción. D, porque la luz que llega del fondo se refleja completamente en él. Ya esta también es falsa. ¿Por qué? Porque si la luz que llega al fondo se reflejara completamente en él, eh, lo veríamos como si nada. Ya no lo veríamos menos profundo, sino que lo veríamos igual. Por lo tanto, la D tampoco es. Y E, porque la luz que llega en el fondo se refracta en él. La E tampoco puede ser. ¿Por qué? Porque la luz no se refracta cuando choca aquí en el fondo. La luz se refracta en la interfaz. ¿Ya? Se refracta en ese medio. Por lo tanto, la alternativa correcta aquí sería la A, porque la luz que pasa del agua al aire se refracta a la interfaz de estos medios. ¿Ya? ¿Se entiende bien esa pregunta? Sí. ¿Hay alguien? Ya. Camila, ¿qué es la parte que no entiendes de la pregunta? Ah, ya, ¿por qué no es la E? Porque tenemos que la refracción ocurre en la interfaz entre dos medios. ¿Ya? Ejemplo, aquí tenemos, no sé, ya no digamos una piscina, digamos un vaso de agua. Aquí tenemos un vaso de agua. La E no puede ser porque dice, porque la luz que llega al fondo se refracta en él. Sí, siempre se refractan en la interfaz. Si aquí viene la luz, si viene luz, acá en el fondo no se puede refractar, porque si llegase a refractarse significa que va a seguir viajando por ese medio, por el segundo medio. Y eso no ocurre. Lo que ocurre es que aquí la luz rebota en el fondo del vaso o en el fondo de la piscina y se devuelve. Aquí lo que debería hacer es la luz rebota al fondo del vaso o al fondo de la piscina y se devuelve. ¿Ya? Y luego se desvía. Donde se desvía o donde ocurre la refracción es en la interfaz. Es donde está el aire y donde está el agua. Donde chocan estos medios o donde se separan dichos medios se llama interfaz. Y es en la interfaz donde siempre ocurre la refracción. Si en vez de agua, o no sé, pues pongamos un ejemplo aún más grande. Tenemos, eh, tenemos un vaso de agua.
y ese vaso de agua claramente tiene agua. Y viene luz. ¿Ya? Y viene luz de acá, por ejemplo. Acá hay una interfaz entre aire y vidrio. ¿Y cómo hace una interfaz? No, perdón. Ah, qué rabia. Y ahora sí. Viene luz. Y hay una interfaz. Como el vidrio tiene mayor índice de refracción, esto se va a desviar y va a pasar para allá. Se desvía y va primero diagonal y al chocar en la interfaz se desvía, ya por refracción. Luego pasa de la interfaz entre el vidrio y el agua. Se vuelve a desviar. No muy exagerado. Se vuelve a desviar. Y aquí va a pasar del agua al vidrio. Se vuelve a desviar. Y luego va a pasar del vidrio al aire. Y se vuelve a desviar. Ya eso es un proceso mucho más complejo y más largo de refracción. Pero lo que ocurre aquí es que se va a refractar cuando hay interfaz. Si no hay interfaz, como es en el caso de la piscina, va a ver agua, va aquí y no se puede refractar porque no hay interfaz. Acá no hay otro medio. Ya no hay otro medio por el que pueda seguir viajando la luz. Por lo tanto, simplemente se refleja. Por eso la E no puede ser. Porque como estamos hablando de una piscina, al llegar al fondo no puede seguir su viaje. Y como no puede seguir su viaje, simplemente se refleja. ¿Ya? Por eso la E no puede ser. Porque no se refracta la luz al fondo de él, sino que se refracta la interfaz. Y eso sería la alternativa A. Ejercicio 2 dice, una onda se genera en un medio homogéneo. Es correcto afirmar que sí, por cambios en la fuente, esta onda aumenta su... Ya esta es más de ondas. Es más de como, el ámbito de ondas que el ámbito específico de luz o electromagnetismo, o sea, o ondas electromagnéticas. Y creo que esta también salió la semana pasada. Pero en este tipo de preguntas lo que hay que hacer es ir descartando una por una. Entonces, si aumenta su frecuencia, también aumenta su periodo. Eso es falso, porque frecuencia es el inverso del periodo. Por lo tanto, si una aumenta, la otra disminuye. Por lo tanto, la 1 no puede ser. 2. Si aumenta su frecuencia, disminuye su longitud de onda. Tenemos que rapidez es igual a longitud de onda por frecuencia. Y la rapidez en un medio homogéneo es una constante. Por lo tanto, si aumenta su frecuencia, para que se mantenga esta constante, tienes que disminuir su longitud de onda. Por lo que la alternativa correcta sería la B. ¿Alguna duda con respecto a ese ejercicio? ¿Aló? ¿Alguna duda con respecto al ejercicio 2? ¿No? Ya. Anaís, ¿qué duda? Ya. Lo que nos pide el ejercicio 2 es correcto afirmar que si por cambios en la fuente, esta onda aumenta su... Y hay que revisar una por una. Primero, tenemos que ver que nos dice una onda se genera en un medio homogéneo. Uf, qué feo. Ya una onda se genera en un medio homogéneo. Como es un medio homogéneo, es un solo medio, sin cambios de densidad, ni de temperatura, ni nada. ¿Ya? Si la onda se genera en el agua, es exclusivamente agua. Si se genera en el vidrio, es exclusivamente vidrio. ¿Ya? Y como hemos visto en la clase 1, la rapidez de una onda va a depender del tipo de onda y del medio. ¿Ya? Por ejemplo, ondas electromagnéticas en el aire, todas tienen la misma velocidad. Ondas de sonido en el aire, todo el sonido tiene la misma velocidad. No importa la frecuencia del sonido, siempre el sonido en el aire va a ser de 340 metros por segundo.
siempre el sonido en el agua va a ser de 1300 metros por segundo. Ya va a depender del tipo de onda y va a depender del medio. No depende de otras características. Entonces, eh, es un medio homogéneo y nos preguntan por un cambio en la fuente. No es un cambio de fuente, no es que la fuente sea distinta, sino que la fuente va a generar otra onda. Por ejemplo, si es una guitarra, en vez de hacer una nota la, es una nota mi. Si es luz, en vez de ser luz roja, va a ser luz azul. ¿Ya? Pero como sigue siendo el mismo tipo de onda y sigue siendo el mismo medio, su rapidez no va a cambiar. ¿Ya? Su rapidez va a ser una constante. Puede cambiar, no sé, pues, su amplitud, su frecuencia, su longitud de onda, pero la rapidez en un medio homogéneo, si es el mismo tipo de onda, nunca varía. Por lo tanto, es correcto afirmar si, por cambios en la fuente, esta onda aumenta su, y ahí tenemos que hacer los puntos suspensivos. Si esta onda aumenta su frecuencia, entonces aumenta su periodo. Ya esa primera es falsa, porque como ya expliqué, frecuencia es inversamente proporcional al periodo. Ya, no es directamente proporcional, es inverso. Por lo tanto, si la frecuencia aumenta, el periodo disminuye. Y viceversa. Si la frecuencia disminuye, el periodo aumenta. Por lo tanto, la A no puede ser. Saltémonos a la C, que también va a ser falsa. Si aumenta su frecuencia, entonces aumenta su longitud de onda. Por ejemplo, si decimos que la velocidad es 10, entonces, longitud de onda por frecuencia. Eso es rapidez. Entonces, si la longitud de onda es 2, la frecuencia debe ser 5 para dar la multiplicidad y dar 10. Si aumenta su frecuencia, por ejemplo, si aumenta su frecuencia a 10, en vez de ser 5 es 10, dice aumenta su longitud de onda. La longitud de onda no puede aumentar, tiene que disminuir, ¿ya? Para dar siempre ese múltiplo de 10, ¿sí? Ese número de velocidad, de rapidez. Por lo tanto, la C tampoco es. Y nos queda la B, que dice que si su frecuencia aumenta, por ejemplo, pasa de 5 a ser 10, aumentó al doble, tiene que disminuir su longitud de onda. Disminuye la misma proporción. Perdón. Si la frecuencia aumentó el doble, la longitud de onda sí disminuye a la mitad. Si aumenta el triple, tiene que disminuir a un tercio. Entonces, la alternativa es B. Ah, había puesto la C. Perdón. Era la B. Lo siento. Ya, ahora sí. 3. Ya están más largas. Dos ondas electromagnéticas de longitudes lambda sub s y lambda sub q viaja desde un medio de índice de refracción N1 a un medio 2 de índice de refracción N2. Considerando que los índices de refracción no dependen de la frecuencia de la onda, es siempre correcto afirmar que, ya está súper largo. 1. Si el índice de refracción 1 es menor que el índice de refracción 2, la rapidez de propagación de ambas ondas en el medio 2 es menor que en el medio 1. Como vimos hace un rato en el resumen de la clase, índice de refracción va a ser inversamente proporcional a la rapidez de propagación en dicho medio. Mientras mayor sea n, menor va a ser su velocidad. Por lo tanto, si n1 es menor que n2, por lo tanto, la rapidez de esa onda en 1 va a ser mayor que la rapidez de esa onda en 2, ¿ya? Debido a que son inversamente proporcionales. Por lo tanto, si n1 es menor que n2, la velocidad de esa onda en el medio 2 va a ser menor que en el medio 1. Ya eso es verdadero. Por lo tanto, la 1 es verdadero. 2. Si n1 es mayor que n2, la rapidez de propagación de ambas ondas en el medio 2 es menor que en el medio 1.
Si n1 es mayor que n2, entonces la velocidad en 1 es menor que la velocidad en 2. Por lo tanto, esta sería falsa. Y nos queda 3. Si n1 es mayor, o sea, perdón, es igual que n2, la rapidez de propagación de ambas ondas dependerá de la relación lambda sub s y lambda sub q. Y aquí es falso, porque nos dicen que las dos ondas son electromagnéticas. Y como las dos ondas son electromagnéticas, las dos ondas van a tener la misma rapidez de propagación en el mismo medio. Por eso, la rapidez de propagación de ambas ondas en el medio 2, cuando n1 es menor que en el medio 1. Pero si n1 es igual a n2, entonces en ambos medios van a tener la misma rapidez y no va a depender de esta relación. Por lo tanto, la alternativa correcta sería A, solo 1. ¿Se entiende esa pregunta? Ya, ¿por qué la 2 es incorrecta? Es por la misma razón. Ya. La 2 es incorrecta por la misma razón que la 1 es correcta. ¿Ya? Tenemos que. Primero nos dice que tenemos dos ondas electromagnéticas. ¿Ya? Entonces podemos. Y todas las ondas electromagnéticas, sin importar su frecuencia y sin importar de su longitud de onda, si están en el mismo medio, van a. O sea, tienen la misma rapidez de propagación. ¿Sí? Se propagan con la misma rapidez. Por lo tanto, en el medio 1, en el medio 1, en N1, al ser menor que N2, y como tenemos que el índice de refracción es inversamente proporcional a la velocidad, mientras mayor sea N, menor es la rapidez de propagación. Por lo tanto, como N1 es menor que N2, al tener menor índice de propagación, tiene una mayor, o sea, perdón, al tener menor índice de refracción, tiene mayor rapidez de propagación. ¿Ya? N1 y B1 son inversamente proporcionales. Mientras menor sea N, mayor es su rapidez. Mientras mayor sea N, menor es su rapidez. Por lo tanto, la 1 es correcta y la 2 es incorrecta. No sé si me expliqué bien, no. Ya, bueno. Y la 3. La 3 nos dice que los índices de refracción en el medio 1 y en el medio 2 son iguales. Entonces, podemos decir que la onda pasa del aire al aire. ¿Ya? Como los índices de refracción son iguales, podemos decir que en ambos lados están en el mismo medio. Y como están en el mismo medio, la rapidez de propagación no va a depender de ninguna relación entre dichas ondas. ¿Ya? La rapidez de propagación va a depender exclusivamente del tipo de onda, que sabemos que es electromagnética, y del medio. No va a depender de ninguna relación entre longitud de onda, ni frecuencia, ni amplitud, ni nada. Va a depender, insisto, de el tipo de onda, en este caso onda electromagnética, y del medio, que en este caso es el mismo. Por lo tanto, va a ser solamente uno. Ya, ejercicio 4. Un haz de luz se propaga desde el aceite al agua. Si no se tiene información respecto de los índices de refracción de estos medios, entonces solo se puede afirmar correctamente que al pasar del aceite al agua, el haz de luz, y nuevamente aquí tenemos que ir descartando alternativas. ¿Ya? Varía su longitud de onda y aumenta su rapidez de propagación. Varía su longitud de onda, no lo sabemos. ¿Ya?
porque no tenemos información respecto de los índices de refracción de estos medios. ¿Ya? Y aumenta su rapidez de propagación, tampoco podemos afirmarlo. Podría aumentar como podría disminuir, como podría mantenerse igual. ¿Ya? Por lo tanto, esa es falsa. B. Varía la frecuencia y su longitud de onda. Ya sabemos que una onda, una vez que sale de la fuente de dicha onda, no puede variar su frecuencia. ¿Ya? Si un láser rojo ya arrojó el láser no va a cambiar mágicamente de color al pasar de un medio a otro. Siempre se va a mantener rojo. Por lo tanto, no varía su frecuencia. Mantiene su rapidez de propagación. Podría ser. No podemos afirmarlo, pero podría ser. Mantiene su longitud de onda. Lo mismo. Podríamos afirmarlo. O sea, podría ser, pero no podemos afirmarlo. Lo que sí podemos afirmar con 100% de seguridad es que siempre, siempre va a mantener su frecuencia. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre va a mantener la frecuencia. Así que la única alternativa que puede ser siempre correcta es la E, que mantiene su frecuencia. ¿Alguna duda respecto a esa? ¿Alguna duda respecto al ejercicio 4? ¿No? ¿No? ¿Nadie? Ya. Seguimos entonces. 5. Cuando un haz de luz pasa del aire al vidrio, su rapidez de propagación cambia. Por otra parte, si se observa una onda superficial en el agua, su rapidez de propagación depende de la profundidad del agua. Una hipótesis coherente con ambos hechos es que, al igual que la luz, una onda superficial en el agua eh, ¿qué sería? Nuevamente tenemos que ir como viendo caso a caso. Ya, podemos afirmar que la luz y el agua se propagan en línea recta. No podemos afirmarlo. Y lo que nos dicen es que cuando pasa el haz de luz del aire al vidrio, su rapidez de propagación cambia. También podemos ver que si se observa una onda superficial en el agua, su rapidez de propagación va a depender de la profundidad del agua. Eso quiere decir que, por ejemplo, no sé, en la playa, si vamos subiendo, la rapidez de la marea también va cambiando. Entonces, eh, podemos decir que este medio de aquí va a tener distinta rapidez. O sea, la parte A del agua en la playa va a tener distinta rapidez que la parte B. Y la parte B va a tener distinta rapidez que la parte C. Y como tiene distinta rapidez, podrían llegar a ser consideradas como distinto medio. Como las características de esta parte de la playa son distintas a las características de esta, podríamos afirmar o podríamos, no sé, inferir que son distintos medios. A, B y C son distintos medios al tener distintas profundidades. ¿Y cómo podemos inferir eso? Porque en esta parte las ondas del agua van a viajar a una distinta rapidez que en esta parte y van a viajar a una distinta rapidez que en esta parte. ¿Ya? Lo mismo que el haz de luz cuando pasa del aire al vidrio, su rapidez de propagación cambia. Cuando pasa las partículas de agua o las ondas de agua de C a B y de B a A, su rapidez de propagación cambia, ¿ya? Como lo afirma el enunciado. Su rapidez de propagación va a depender de la profundidad del agua. Entonces, una hipótesis coherente, perdón, no es que el agua se propague en línea recta, no es que puedan formar ondas estacionarias, tiene una energía que depende de la amplitud, no depende de la velocidad, pero sin embargo, sí dice como una verdad. Va a tener una energía que depende de la amplitud. D. Se refleja al pasar de una zona poco profunda a una más profunda. D. Se refleja
al pasar, no, no cambia su frecuencia al pasar de una zona poco profunda a una más profunda. Ya, C y eh, son las que tienen como más de verdad. ¿Ya? No recuerdo cuál es la alternativa correcta en este ejercicio, pero iría por la alternativa C. Creo que la alternativa la amplitud. No, no creo que es la E. ¿Sí? ¿Alguien tiene la respuesta de esta guía? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Ya. Bueno, la 5 la vamos a dejar pendiente. Sí, yo creo que voy a subir la resolución a Instagram, ¿ya? Y también a Telegram para verlo. Pero me inclino más por la E, ya porque la amplitud, si bien tiene que ver con energía, no tiene ninguna relación con rapidez de propagación. ¿Ya? Por lo tanto, si bien la E es verdad, no sé si implica un cambio de velocidad. Así que la voy a dejar pendiente y la voy a resolver, digo, por Instagram. ¿Ya? Para que estén atentos a eso. Perdón, no resolví ahí antes de la clase. 6. Algunas aves tienen la capacidad de ver en la región ultravioleta del espectro electromagnético. Solo con esta información se puede afirmar correctamente que, ya, recordemos que en el espectro electromagnético, al tiro, ya, bueno, la 5. La 5 es la pregunta que me dejó con dudas. ¿Es D? ¿En serio? Pongo en duda esa resolución. Ya voy a hablar con el Felipe, que pongo en duda esa resolución. Pongo muy en duda esa resolución. No me calza. Ah, ya, 6. Estoy buscando la imagen, por si acaso, que no me cargue. Ya, bueno, no puedo hacer nada mejor. Ya, ¿ven la imagen, cierto? Del espectro visible por el ojo humano. Ya. El ejercicio dice que hay gaviotas que pueden ver frecuencias más altas que el ojo humano. Eso quiere decir que al ver frecuencias más altas, se mueven hacia acá, hacia los rayos gamma. Por lo tanto, pueden ver ultravioleta. O sea, pueden ver ultravioleta, por lo tanto, pueden ver frecuencias más altas. Y ahí, de todo el espectro, lo que puede ver el ojo humano es solamente esta porción de acá. ¿Ya? Entonces dice, algunas aves tienen la capacidad de ver en la región ultravioleta del espectro electromagnético. Solo con esa información se puede afirmar correctamente que, como acabo de mostrar, la región ultravioleta tiene que ver con una frecuencia más alta que el espectro visible que nosotros podemos ver. Por lo tanto, A,
dichas aves pueden ver un intervalo de longitudes de onda más amplio que los humanos. No podemos afirmar eso porque nos está hablando de intervalo. No sabemos si el intervalo es más amplio. Ya solo sabemos que ven frecuencias más altas. Ya así que la A no puede ser. B, los humanos pueden ver un intervalo de frecuencias más restringido que dichas aves. Nuevamente no podemos afirmarlo, porque habla de intervalo. A lo mejor, no sé, pues las aves pueden ver solamente ultravioleta y no pueden ver los colores como nosotros. Así que como habla de intervalo, tampoco puede ser. C, dichas aves pueden ver la luz con frecuencia más alta que los humanos. ¿Ya? Esa es la única alternativa correcta posible. ¿Ya? La alternativa C. ¿Alguna duda con esa pregunta? Con la pregunta 6, ¿alguna duda? Ya, ejercicio 7 entonces. 7. Al comparar el sonido con la luz, se hacen las siguientes afirmaciones. 1. El sonido es una onda de presión y la luz es una onda electromagnética. Eso es verdadero. Ya el sonido, al ser una onda mecánica, también es considerada una onda de presión. 2. La luz se puede propagar en el vacío y el sonido no. También es cierto. El sonido necesita de un medio material para propagarse. Y 3. El sonido es una onda transversal y la luz, una onda longitudinal. Ya, eso es al revés. La luz es una onda transversal y el sonido es una onda longitudinal. Así que la alternativa correcta sería D. Solo 1 y 2. ¿Alguna duda respecto a esa pregunta? Mm, ya, seguimos entonces. 8. Según el esquema, un rayo de luz que se propaga por un medio 1 pasa a un medio 2 y finalmente a un medio 3, cumpliéndose que el ángulo A es menor al ángulo beta, el ángulo gamma es mayor que el ángulo delta y el ángulo alfa es mayor que el ángulo delta. Como ángulo alfa, como alfa es menor que beta, el índice de refracción alfa va a ser mayor que el índice de refracción beta. ¿Ya? Si el ángulo se agranda, es porque pasó a un índice de refracción menor. Y si el ángulo se achica, es porque pasó a un índice de refracción mayor. Sabemos que el ángulo gamma es mayor que el ángulo delta. Por lo tanto, el índice de refracción en gamma es menor que el índice de refracción en delta. Y sabemos también que alfa es mayor a delta, por lo tanto el índice de refracción en alfa es menor que el índice de refracción en delta. Y en alfa el índice de refracción es 1, en beta el índice de refracción es el 2 y en delta el índice de refracción es el 3. Entonces, ¿podemos afirmar que el índice de refracción del medio 1 es mayor que el del medio 2? Sí, podemos afirmarlo. Podemos decir que el del medio 1 es menor que el del medio 3. Como podemos ver aquí, también podemos afirmarlo. Y como vemos que 1 y 3 es correcto, la única alternativa posible sería la alternativa E. Entonces, 1, 2 y 3. Debido a como aquí no hay solamente 1 y 3, como no está esa opción, la única posible es la E, 1, 2 y 3. ¿Se entendió ese ejercicio?
alguien quedó con al... Ya, Nicolás, ¿qué es la parte que no entendiste? Ah, ya. Ya, Nicolás, escribe bien lo que no entendiste por mientras que le respondo a Camila. Queda un minuto. Así que cerramos la sesión y volvemos a abrir el tiro cuando se acabe el minuto. Ah, ya. Ya, lo que pasa es que aquí en las alternativas está solo uno, solo dos, solo uno y dos, solo 2 y 3, uno, 2 y 3. Vimos que uno y 3 son correctas. Ya sabemos que la uno es correcta y sabemos que la 3 es correcta. Pero en las alternativas, las que tienen uno y 3 como correctas es solamente la E. Por lo tanto, como uno y 3 es correcta, podemos asumir que la 2 también es correcta. Solamente asumiendo que la 1, o sea, sabiendo que la uno y 3 es correcta, asumimos que la 2 también, porque la única alternativa plausible es la E. ¿Ya? ¿Ya? En cualquier momento se va a cerrar esta sesión. Vuelvo a abrirla al tiro con el mismo link, ¿ya? Para que estén atentos.